Gusto saludarlos, a sus órdenes. Sé que me andaban buscando con cierta desesperación, Así es, presidente. pero Nuestra aquí primera estoy. pregunta correría a cargo de Israel Aldave de Grupo Fórmula. Senador, buenas tardes. Preguntarle sobre este dictamen del tema de la marihuana. Dice la oposición, incluso algunos de los integrantes de su bancada, que viola la Constitución y atenta contra los derechos humanos. Preguntarle si a pesar de esto va a salir esta legislación solamente para cumplir con el mandato de la Corte, y si no es una legislación, al ahí se va. Bueno, nosotros habíamos elaborado un dictamen muy avanzado, pero la Cámara de Diputados nos enmendó la plana y actuó como una cámara revisora. Creemos que sí hay algunas inconsistencias, pero también tenemos enfrente el mandato de la Corte, del Poder Judicial. Se está revisando, a pesar de que ya se aprobó en la Comisión de Justicia. Todavía estoy revisándolo con toda seriedad. Podríamos hablar incluso de una serie de temas que no solo a los de mi bancada, sino a muchos les tiene preocupados. Pero si no se aprueba, como es el mandato judicial, ¿qué sucede? La Corte puede declarar la inconstitucionalidad de la ley o de la norma jurídica impugnada, y entonces sería más caos y más desorden. Por eso es que tenemos que regular. Y yo les diría que tenemos, yo en lo personal, algunas preocupaciones relativas a, en esta ley federal para la regulación de cannabis, como por ejemplo sobre la Comisión Nacional contra las Adicciones. Tengo mis reservas. O bien, es el artículo creo 41, 42, 40, 41 y 42. Estudié el fin de semana, que fue Semana Santa, aquí estuve, la revisé con mucho cuidado. También me preocupa los permisos para autoconsumo. Es un tema que tenemos que cuidar por la declaratoria de inconstitucionalidad que la Corte emitió y que es también delicado. La incorporación de 6 a 8 plantas puede pasar, pero los permisos para las asociaciones de cannabis, así como para las actividades de siembra, cosecha, preparación, posesión y transportación, todo esto requerirá permiso. El permiso, como ustedes lo saben, es un acto administrativo mediante el cual la comisión habilita al ejercicio de producir cannabis en casa habitación, para uso personal, con fines lúdicos y por asociaciones de cannabis para uso por los asociados. Sin embargo, le falta la definición de los actos inherentes a la producción. También, en el caso de la afirmativa, la acción afirmativa en beneficio de personas o grupos de condición de vulnerabilidad que hayan sido afectados por la prohibición,
se observa una aparente simulación. En los transitorios también tenemos algunas observaciones. También en los actos inherentes a la cadena de producción y consumo, en el otorgamiento de licencias. Recuerden que hay licencias integrales, licencias con fines de producción, licencias con fines de distribución, licencias con fines de venta al usuario final, de producción y comercialización, con fines de investigación. Todo esto nosotros creemos que hay imprecisión en los actos inherentes a la cadena de producción, de comercialización y de consumo. Y hay un tema que también se ha venido comentando, que lo vi, es lo relativo al cáñamo. Creo que nos falta claridad en lo del cáñamo, sus usos industriales, las licencias relativos al cáñamo, que serán otorgadas por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, y lo relativo al consumo de cannabis de efecto psicoactivo para personas mayores de 18 años, pero menores de 25. También nos preocupa la eliminación de la prohibición de la venta de 28 gramos. Por ende, está permitido vender cualquier cantidad de cannabis psicoactivo. La eliminación del signo único de control visible de trazabilidad, el lenguaje incluyente y los estudios científicos de carácter indeterminado, que lo establece el octavo transitorio, y la eliminación de indicaciones para medir y evaluar la implementación de la regulación del cannabis, así como las atribuciones a la Comisión Federal de Competencia Económica y la Comisión Nacional contra las Adicciones. Es decir, no está fácil y el Senado tiene un gran problema: allanarse a la minuta de la Cámara para que inicie su vigencia y cumplir con el mandato judicial, o solicitar otro plazo. El tema de fondo es que esta ley ayude, que esta ley beneficie a atenuar al menos la criminalidad. Hay muchos intereses en esta ley, muchos. El Senado y las cámaras están llenas de cabilderos. Y esta ley tiene que ser un instrumento jurídico para evitar se siga profundizando la violencia. Esta ley debe de ser un instrumento para erradicar los asesinatos y todo el delito que circula en torno a esta producción, consumo, distribución de cannabis, incluyendo el uso industrial. Oiga, senador, entonces ante esta serie de inconsistencias y la presión del tiempo, el 30 de abril es la fecha límite, ¿van a solicitar ya ustedes a la Estamos estudiándolo. Que se les amplíe el plazo? Estamos estudiándolo. Hoy tengo yo reunión con algunos grupos parlamentarios, incluyendo el nuestro, tiene inquietudes, pero ya se aprobó en comisiones. Lo vamos a subir al pleno y vamos a revisar. Yo tengo como persona ciertas dificultades por asimilar todo lo que modificó la Cámara.
repito, no debemos crear leyes imperfectas. Debemos legislar con la mayor cohesión y con el ánimo de resolver problemas sociales que están aconteciendo. Ni fines económicos, ni fines de lucro, ni fines de recaudación pueden situarse por encima del interés social. Y por eso yo no me pronuncio en este momento, sino que estamos todavía revisando el texto enviado por la Cámara de Diputados. Pero existe, es una gran posibilidad que se amplíe. Existe, porque de lo contrario, repito, si no se concede el plazo, un tercer plazo, estaríamos incurriendo en falta. Y la Corte puede hacer una declaratoria general de inconstitucionalidad y entonces sin regulación sería el caos. Gracias. Senador, buenas tardes, gusto en saludarte. Félix. Siguiendo con el tema de la marihuana, está la presión de la Suprema Corte y está la presión social de la gente que está aquí afuera, que están marchando. ¿Cuál es el de mayor peso? El darles a la gente algo que ha pedido por muchos años. ¿Por qué entonces no pedirle a la Corte que les amplíe el plazo para que esto... Es una de las posibilidades. No agotamos ninguna. Vamos a escuchar a todos. Ahora, en el tema del outsourcing, parece ser que avanza el desaparecerlo, ¿no? No se ha definido muy bien, pero parece que avanza. ¿Qué va a pasar con toda esta gente que está contratada en outsourcing? No, no va a desaparecer. No creo que ese sea el planteamiento. El planteamiento es regularlo y que no se convierta en un instrumento pernicioso de evasión de obligaciones fiscales ni de derechos laborales. Entonces va a mandarse hoy a la Cámara lo procesará rápido, espero, de acuerdo con su autonomía, y esperaremos en la semana que nos lo envíe. Gracias. Hoy me reuní, por cierto, con el presidente de la Cámara de Diputados, el presidente de la Junta de Coordinación Política, para revisar la agenda, y uno de los temas es este, outsourcing y la ley de regulación de cannabis. Me planteó una agenda de 9 temas fundamentales para ellos. Aquí está la Ley General de Seguridad Privada, la Ley de Remuneración de los Altos Servidores Públicos, cannabis, salud mental y adicciones, reformas a la Ley Federal de Consulta Popular, desplazamiento forzado interno, outsourcing, Ley de Hidrocarburos y Petrolíferos y la Ley de Migración y niños acompañantes. Estas son las prioridades que tienen ellos. Nosotros también le entregué otro catálogo de las nuestras y vamos a intentar coordinarnos para este cierre de ejercicio, el último periodo de sesiones de esta legislatura. Nada más una precisión, entonces, ¿crees que de aquí al jueves sí pudieran llegar a un acuerdo para ver qué resuelven de los de la cannabis? Sí, es probable, pero de mi parte hay preocupación. Gracias.